tema que nos compete pueda llevarlo a la aplicación. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy día aperturamos la serie expositiva de la primera carta de Pedro. Así como ha sido un deleite, bueno, para mí, para usted, el estudiar la carta a los Gálatas, 7 meses, 28 sermones han sido. Toda la carta ha sido vista en su contexto, ha sido vista en el pensamiento del autor. Hemos visto ahí muchas doctrinas hermosas, profundas, que nos han confrontado, que nos han llevado a la realidad de quiénes somos. Hermano, esperamos en el Señor que también así lo sea esta exposición de la primera carta de Pedro. El día de hoy solamente voy a hacer la introducción a esta carta, como siempre lo suelo hacer. Ya lo hicimos con Primera de Corintios, casi un año estuvimos estudiando esa carta. Segunda de Corintios, casi otro año nos llevó. Lo hice con la carta Gálatas de Marcos, cuando correspondió el estudio. Igual pasamos hoy día a ver la introducción de esta carta. Ahora, no crean, hermano, que esto es una clase, vamos a ver solamente la introducción. Ya desde la mera introducción, o sea, vamos a revisar un poco toda la carta. Bueno, hay un mensaje que va a estar claro y una aplicación práctica que está clara. Veamos primero, de forma breve, aspectos generales de esta carta. El manual bíblico de Raiken dice acerca de esta epístola, la primera de Pedro, que es el currículo más condensado de la fe cristiana y de la conducta que ésta inspira en todo el Nuevo Testamento. William Hendrickson, un comentarista bíblico, dice acerca de esta carta: es probable, dice él, que ningún documento del Nuevo Testamento sea de carácter tan teológico como Primera de Pedro. Si por teológico entendemos el sentido estricto de enseñanza acerca de Dios. Muchos tienen la idea, la falsa idea en realidad, la falsa noción, de que el apóstol Pedro era solamente un pescador, ¿verdad? Un pescador sin mucha instrucción teológica. Bueno, pero qué equivocados que están. El apóstol Pedro es un teólogo. Pedro ya lo ha demostrado cuando vimos en el segundo parte de Gálatas, en el segundo capítulo de Gálatas, vimos cómo Pedro ya había mostrado su pericia teológica cuando en Jerusalén, en ese concilio, se levanta, ¿no? Oh hermanos, y empieza a exponer la verdad del Evangelio. Pedro es un teólogo. Pedro en esta carta nos va a mostrar su capacidad teológica. En esta carta vamos a ver la pericia teológica de Pedro unida a su capacidad pastoral. Así que Pedro va a combinar en esta carta, amado hermano, la instrucción teológica con el consejo adecuado para la vida cristiana. Va a ser muy exhortativo, créeme, pero también va a ser muy práctico. Desde el principio de la carta hasta el final es un manual didáctico de vida y conducta de vida cristiana. Vamos a encontrar que la doctrina de Dios es un carácter central en esta epístola. Francis Whitefield dice acerca de esta carta y de su enfoque teológico, dice: queda en claro que el pensamiento de este escritor no es cristocéntrico, sino es teocéntrico. Comienza con el concepto de Dios como creador, padre y juez, y vuelve constantemente a ese pensamiento. Vamos a ver, hermanos, a lo largo de toda esta carta que Pedro enseña claramente la Trinidad de Dios. De entrada nomás vamos a ver que al principio de la epístola habla de eso. Vamos a ver que Pedro nos va a meter en la profundidad de la soberanía de Dios.
estudian la carta, que estudien la primera carta de Pedro junto con la de Santiago, que ya el hermano Giancarlo ha expuesto en las tardes. Toda la carta la ha expuesto. Así que unamos esas dos cartas y vas a ver las tremendas doctrinas que encontramos ahí expuestas de forma sencilla. Luego, segunda de Pedro siempre va con su primo Judas. Siempre estudiar ambas cartas enriquece el entendimiento de la carta. Veamos entonces qué es lo que pretendo hoy abordar como estructura del sermón. Mis hermanos, cuando uno recibe una carta y uno empieza a querer comprender la estructura de esa carta, hay tres preguntas que uno debe hacer. ¿Cuál es el propósito de esa carta? ¿Quién envía la carta? ¿Y a quiénes se les envía o les remite esa carta? Es en ese orden, mi hermano, que voy a tratar hoy día de dar la introducción de esta carta. Va a ser, mi hermano, una exposición sencilla la de hoy. Aún todavía no voy a entrar en ninguna doctrina en específico. Sencillamente quiero ver con ustedes estos tres elementos. Punto 1, el propósito de esta carta. ¿Por qué se envía esta carta, mis hermanos? ¿Qué es lo que estaba pasando en esta región, en estas iglesias, para lo cual Pedro envía esta carta? Busquemos 1 de Pedro 5, versículo 12. Ahí está, creo, el propósito de esta carta. 1 de Pedro 5, versículo 12, dice ahí: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Escucha esto, hermano, lo que dice Pedro, que esta es, ¿qué dice, hermanos? La verdadera gracia de Dios. Marca esa palabra. Pedro está diciendo: les estoy enseñando, amonestando, recordando, testificando. ¿Qué cosa, Pedro? Que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro, hermanos, escribe esta carta para animar a estos creyentes, pero también para confirmarles algo que también, mi hermano, debería ser nuestro consuelo. ¿Cuál, pastor? Dice Pedro que esta es la verdadera gracia. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pedro con esto? O sea, ¿qué está diciendo Pedro con esta es la verdadera gracia? Lo resumo en tres aspectos a lo que Pedro se refiere. Primer punto, a la fe que tienen ellos. O sea, la obra de la gracia de Dios. A la fe que tenían estos creyentes. Segundo punto, a la vida que estaban llevando estos creyentes a causa de su fe en Cristo. O sea, una conducta que expone la gracia de Dios en sus vidas. Y tercero, a los sufrimientos que estaban padeciendo como consecuencia de la conducta y vida que llevaban por la fe en Cristo. O sea, Pedro se refiere a esa gracia como la fe que tenían en Cristo, la vida a causa de esa fe y los sufrimientos como consecuencia de la vida que llevaban por la fe que tenían en Cristo. Ahora, hermanos, para muchos teólogos eruditos, el tema de esta carta son el sufrimiento del creyente. Vamos a ver que el tema del sufrimiento está entretejido en toda la estructura de esta carta. En cada capítulo, Pedro va a tocar un aspecto del sufrimiento. Pedro, por ejemplo, termina casi su carta en 1 de Pedro 5:10 diciéndole: y el Dios de toda gracia, que os llamó a su eterna gloria en Cristo, mira lo que dice: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo os restaurará y os hará fuertes, firmes y constantes. Entonces, Pedro
cuando dice, esta es la verdadera gracia. Ahora, hermanos, debo hacer aquí una pequeña crítica. La versión de Reina Valera, en realidad, en la traducción que tenemos en nuestras Biblias, no ha enfatizado correctamente la idea original del apóstol Pedro. En nuestras Biblias, Reina Valera dice, ¿no? Testificando, dice Pedro, que es de la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, ¿verdad? En la cual dice, estáis. O sea, está hablándolo en un indicativo, lo cual no es falso, eso es verdad. Estos creyentes estaban en la gracia de Dios, pero hay un problema acá, mis hermanos. Ese indicativo no se encuentra así en el texto original, sino que se encuentra como un imperativo. No está indicando Pedro que estaban en esa gracia, está ordenando algo. Voy a leer este pasaje en la versión textual, cuarta edición, primera de Pedro 5:12. Mira lo que dice en esta versión. Por medio de Silvano, nuestro fiel hermano, mira cómo termina Pedro, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estar firmes en ella. Es un imperativo, estar firmes. NBI traduce, manténganse firmes en ella. Nota usted la diferencia, ¿verdad?, entre el indicativo y el imperativo. La idea es, esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Manténganse firmes en su fe en Cristo. Manténganse firmes en su vida, en su conducta a causa de esa fe. Y manténganse firmes en los sufrimientos que vienen como consecuencia de esa conducta a causa de su fe. ¿Qué estaba pasando con estos creyentes? A estos hombres y mujeres se les había predicado el Evangelio. Ellos veían en Cristo a su Redentor. Ellos habían visto en la sangre de Jesucristo que les ha comprado y les ha reconciliado con el Padre. O sea, eran verdaderos creyentes. Ellos amaban a Cristo, pero no lo dice claramente en el 1, versículo 8 en adelante. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, le dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. O sea, eran creyentes, amaban a Cristo, amaban a Dios. Pero como amaban a Cristo, justamente a causa de eso, estaban teniendo tremendos problemas. Tanto así que al punto que se preguntaban si a lo mejor no sería más sabio bajarle un poquito, ¿no? Si a lo mejor no sería más sabio bajarle un poquito de fidelidad a Cristo. Capaz que solamente de forma interna, sin demasiada evidencia, sin demasiado testimonio, capaz que mi conducta es tan opuesta al mundo, si le bajo un poquito, si le parezco un poquito más a lo que hace el mundo, no tan opuesta al desenfreno con el que camina el mundo, o tal vez si no soy tan distinto en la piedad, en lo que vive el mundo. El mundo notaba una diferencia en estos cristianos. O sea, hermano, su piedad se notaba, su conducta piadosa se veía. Amaban a Cristo y se veía una conducta transformada, una vida transformada. Eso les estaba trayendo severos problemas, al punto que pensaban, quizá si nos acomodamos un poco a esto que nos está trayendo problemas, o sea, acomodarse al mundo.
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Cuántos no hemos dicho? No pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los otros hombres, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Cuántos no hemos dicho esto, hermanos? Tal vez no con tu boca, pero lo has pensado, y tu conducta refleja eso. Pero Pedro le dice, ánimo, manténganse firmes, que esto es estar en la verdadera gracia de Dios. Por su gracia, le dice, ustedes han creído en Cristo. Por su gracia se mantienen fiel a Cristo en su conducta, y también por su gracia podrán gozarse en medio del sufrimiento por la fe en Cristo. Ese es el propósito del apóstol Pedro. Ahora, Pablo también dice algo parecido a lo que está indicando aquí Pedro. Filipenses 1, versículo 29, ahí Pablo dice algo muy parecido a la intención del apóstol Pedro. Dice, porque a vosotros, le habla a la iglesia, porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un texto que muchos quisieran arrancar de la Biblia, ¿verdad? No solo te ha concedido a ti, cristiano, que creas en Él. En ese regalo que Él te ha dado, también te ha concedido que padezcas a causa de Él. Hay algo, mi hermano, que se ha ido olvidando en la vida cristiana, en la vida de iglesia. ¿Qué, pastor? El sufrimiento, el padecimiento por la fe en Cristo. Ahora bien, debo dar aquí, hermano, una claridad. Este sufrimiento que estaban viviendo no era por su negligencia. Muchos sufrimos por nuestra negligencia, como consecuencia del pecado. El sufrimiento que estaban viviendo ellos tampoco era, por ejemplo, la enfermedad, o sufrimiento por la muerte de un ser querido, o sufrimiento por un vacío existencial juvenil, o por una frustración porque no alcanzaste tus sueños o tus metas. Ellos no estaban sufriendo por eso. El sufrimiento netamente era por la persecución. Ya vamos a ver qué tipo. Pero ese era el tipo de sufrimiento, persecución. Bueno, una de las cosas que vemos claro en la Escritura, y que esta carta nos va a hacer recordar a muchos otros, es que el creyente va a sufrir a causa de su fe. Amados hermanos, predicar Primera de Pedro fuera de este contexto de sufrimiento es desinformar a la iglesia. Predicar esta carta fuera de la idea del autor es desinformar. Predicar esta carta, hermanos, en su contexto, de forma impositiva y continuada, será algo que muchos no querrán escuchar. Será algo que muchos se resistirán. Ese no es mi Dios, van a decir. Yo estoy llamado para conquistar, yo estoy llamado para hacer cabeza. Esta carta nos expone, en su contexto será algo que muchos les dolerá escuchar. 1 Pedro 4:12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Muchos de los predicadores de la prosperidad del día de hoy usan con pompas, por ejemplo, un pasaje de esta carta sacado de contexto, Primera de Pedro 9:10. ¿Y para qué lo usan? Para ensalzar la condición principesca y real. No somos príncipes, ¿no? Usan este versículo para ensalzar nuestro ego de
versículo 9 al 10. Mas vosotros, y esto hermano aún se canta, ¿verdad? En las iglesias. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muchos leen esto, ¿no? Ahí está, somos real sacerdocio, somos príncipes, princesas del Señor, príncipes. ¿Saben de dónde empieza la idea de esta afirmación que está haciendo Pedro? Bueno, esta es una exaltación de tu condición real, es un consuelo para los que están sufriendo. Mira de dónde arranca esto, 1 de Pedro 1, 5 al 8. Pedro ahí está diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más rica que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro le está hablando a un pueblo que está sufriendo. Y luego Pedro va a decir a lo largo de esta carta: no se conformen a esta vida terrenal, purifiquen sus almas para lo que les espera fuera de esta tierra, desechen la malicia, para los que creen en Él es precioso a pesar de que estén sufriendo. Y luego les dirá algo más, algo que han alcanzado y que el mundo no. ¿Qué cosa, Pedro? Dice Pedro: misericordia. Ese es el énfasis de ese texto. Pero ¿cómo sabes eso? Por la obra de Cristo. Dice: somos pueblo adquirido por Dios. Bueno, ¿qué mayor consuelo puede haber para un pueblo sufriente que esto? Hermano, para muchos, cuando se vea todo el contexto, va a cobrar un nuevo énfasis las palabras de esta epístola. Pastor, ¿qué tipo de padecimientos estaban sufriendo? Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Persecución. Ahora, cuando uno escucha persecución, ¿no? Se pone a pensar, ¿no?, en lo que pasa, ¿no?, en Irak, en lo que pasa en Nepal, en el Medio Oriente, ¿no?, que de hecho sí lo están viviendo, muertes, persecuciones atroces, pero no, ese no era el tipo de persecución que vivían ellos. La persecución que ellos vivían era diferente. ¿Cuál, pastor? Dejemos que responda la Biblia. Primera de Pedro 2, versículo 12. Dice ahí, Pedro 2, versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmura, del griego, que significa hablando perversamente, de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera de Pedro 3:16. Ahí, por ejemplo, Pedro le dice: teniendo buena conciencia, para que lo que murmura, en el original les hablaba mal o con violencia, de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 4, versículo 4. Ahí dice Pedro: a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultraja, blasfemontes, blasfemia, injuriar gravemente a alguien, insultar de forma injuriosa. Y 4:14 dice ahí Pedro: si sois vituperados, insultados, o sea,
censurados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que, hermano, ¿qué tipo de persecución estaban viviendo estos hermanos? Calumnias, murmuración, los injuriaban, les insultaban. Ese era su persecución. Ahora, yo sé que algunos están pensando ahorita: pastor, es todo. Pastor, pero eso no es nada, pastor. Es algo fácil de soportar. Tanto se afligían esos creyentes por eso, ¿verdad? Pastor, yo pensaba que me iba a decir que los decapitaban, los torturaban, que de hecho varios sí fueron perseguidos de esa manera, pero en lo general habla de calumnias, murmuración, injuraban, insultaban. Ahora alguien dirá: ¿eso es todo, pastor? O sea, de eso estaban sufriendo. Ahora, hermano, no estamos hablando de que la vecina de tu costado, a la que tú le caes mal, habla mal de ti. No estamos hablando de tus ex amigos con los que antes tú llevabas licor y ahora te dicen: ahí va el evangélico, ¿no? Y se burlan de ti. No estamos hablando de ese primo con el que antes tú participabas en su desenfreno, en sus palabras soeces, y ahora que eres creyente se ríe de ti, ¿no? Ahí está el santurrón. Estamos hablando de toda una sociedad, de todo un entorno ejerciendo un desprecio, una censura en todas las áreas. Donde tú ibas, no tenías un buen nombre, no eras bien visto, no eras recibido, y no por ser pecador, sino por vivir como cristiano. Literalmente te hacen sentir que tú no eres de este mundo. Ahora, acá hay algo raro, hermanos. El día de hoy hay que insistirle a los creyentes, a los jóvenes: joven, no vivas como este mundo, no hagas lo que es este mundo. Pero ¿qué ocurría acá? A ellos el mundo les hacía ver, por la luz que evidenciaban su conducta, que ellos no pertenecían al sistema, que ellos no eran de ese mundo. Pastor, pero ¿tanto así? O sea, por esto esos creyentes se sufrían, ¿no? Ay, pastor, tanta debilidad en esta época porque se ponían a hablar mal de ellos. Pero aún en el mundo actual esto es algo duro. Tú seguro que has leído mucho de esto. Hoy se habla, ¿verdad?, mucho del bullying. ¿Has visto tú la estadística cuántos se suicidan en el mundo a causa de esto? Bueno, esto no se trataba de un grupito en su colegio que hablaba mal de estos creyentes. Se trataba de un desprecio ensañado, un desprecio beligerante que les daba toda la sociedad. Estaban arrinconados, estaban condenados al olvido, condenados al desprecio, a ser aislados socialmente. Eran indeseables donde iban. ¿Quieren hablar de mal psicológico, de trastorno mental? Hablemos de ellos, hermanos. Hablemos de ellos. Aislados socialmente. Hay un término antiguo que al día de hoy ha sufrido algunas variantes, pero que aún se usa, sobre todo en el ámbito político: el ostracismo. Eso era lo que estaban sufriendo, el ostracismo. Aislamiento social, tratados como unos sospechosos, como gente peligrosa. Te pregunto, amado hermano, ¿es esa la forma como te ve a ti el mundo? Y sé honesto, por favor. ¿Es esa la forma como te ve a ti el mundo? ¿En alguna medida palpable tú vives esta persecución? Porque si no es así, mi hermano, esta carta tiene que hacerte pensar
forma retrospectiva cómo es realmente tu fe bíblica. Santiago 2:18 nos dice: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Verdad? Ahora, ¿sabes qué, mi hermano? Nadie hasta ahora pudo pararse, nadie se ha atrevido a pararse y mostrar una fe sin obras a Santiago. ¿O sabe por qué? Porque eso no existe. Ahora, amado hermano, Santiago, Pedro, Pablo, bien también podrían decir: muéstrame tu fe sin padecimiento, y ellos dirán: y yo te mostraré mi fe por mis padecimientos. Amado hermano, esto es lo que sucedía entonces con estos creyentes. Pedro quería animar a estos creyentes. Segunda cuestión, hablemos del autor. Dice en el capítulo 1, versículo 1 de esta epístola: al comenzar presenta al autor, Pedro, el apóstol de Jesucristo. Ya dijimos que Pedro acá está exhortando, ¿verdad?, en mensajes: manténganse firmes en su fe en Cristo, manténganse firmes en su conducta por la fe que ustedes profesan, y manténganse firmes en los sufrimientos que son consecuencia de una vida por esa fe. Ahora la pregunta es: ¿y este hombre, Pedro, solamente escribía esto como un teólogo de oficina? ¿O lo escribía desde una buena posición económica, desde un estado de paz? La pregunta es: ¿sabía Pedro de lo que estaba exhortando? Este autor sabía, había experimentado estas cosas, o era alguien que demandaba que otros hagan algo que él no conocía. Bueno, veamos entonces en cuanto a su fe. ¿Sabía Pedro de lo que hablaba? Leamos Mateo 16, versículo 15 en adelante. Un texto, ¿verdad?, bien conocido. Ahí vemos al creyente Pedro, ¿no?, en su faceta impulsiva. Y les dijo: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Responde Simón Pedro: tú eres el Cristo. Mira la fe de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es, hermano, la fe de Pedro. Él conocía muy bien quién era su Señor. Pregúntale, Pedro, ¿tú hiciste esa declaración porque tenías la capacidad mental de discernir quién era ese Jesús? Él dirá: de ninguna manera. Él dirá: cuando yo vi a Cristo como Salvador, no fue carne ni sangre lo que me reveló, fue el Padre que está en los cielos. Así que la fe de Pedro es un testimonio de la gracia de Dios. Pedro sabía de qué fe estaba hablando. Su fe no provenía de algo humano. Y él también sabía que la fe de sus lectores no venía de algo humano. Manténganse firmes, le dice, en esa gracia. Fue por gracia de Dios. Ahora, en la conducta que él demanda, ¿sabía Pedro de lo que hablaba? Manténganse firmes en su conducta. Este hombre sabía de lo que hablaba. Había firmeza en su vida, en su conducta. Marcos 14, versículo 26. Dice ahí, Marcos 14: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os sorprendéis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le respondió Jesús: de cierto te digo que tú, hoy esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te
Así que le dice, por tanto, manténganse firmes en esa gracia. En cuanto al sufrimiento por su fe, ¿sabía Pedro de lo que estaba hablando? Hermano, la vida y la muerte de Pedro dan testimonio de que este hombre sí sabía de lo que estaba hablando. Juan 21, versículo 18. Que dice ahí el Señor Jesucristo a un joven Pedro aún: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo. Ahora, todo esto aclara la Biblia que le decía, dándole a entender la muerte. Tú más entenderás, otro te seguirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sigue. O sea, Pedro, vas a morir, sígueme. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Pedro le siguió, y le siguió hasta la muerte. Dice MacArthur al respecto, Pedro pasó las últimas 3 décadas de su vida sirviendo al Señor, anticipando su martirio. Aún así, enfrentó el futuro con confianza, consolado con saber que no volvería a negar al Señor, sino que lo glorificaría en su muerte. De acuerdo con la tradición, a Pedro lo crucificaron, pero pidió que lo hagan cabeza abajo porque se sentía indigno de una muerte como la de su Señor. Bueno, Pedro sabía de los sufrimientos a causa de la fe. Pedro sabía que parte de vivir en la gracia eran los padecimientos. Y él dice, manténganse firmes en esta gracia. Otra vez, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este hombre, el autor, es aquel que escuchó del Señor 3 veces: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, pastorea mis ovejas. Y una vez más, Pedro, apacienta mis ovejas. Y ahora que esas ovejas del Señor estaban siendo insultadas, estaban siendo vituperadas, estaban sufriendo, ahora este hombre, el apóstol Pedro, iba a pastorear a las ovejas de su Señor, como su Señor le había ordenado. Finalmente, ¿quiénes son a los que se le envía la carta? Bueno, fueron tus hermanos en la fe, y con toda seguridad están en este momento delante del Señor. Ahora están gozosos, pero acá estaban sufriendo. Dice una vez más en el versículo 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, peregrinos en griego, peregrino en español, a los peregrinos. Hermano, ¿qué es un peregrino? Es una persona que camina por tierras extrañas. Es alguien que va de paso, está de paso por un lugar que no es el suyo. Hebreos 11 también nos da la idea de un peregrino. En el versículo 16, lo leo en el 13 mejor. Conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque se ha preparado una ciudad. Esta carta, hermanos, está escrita para peregrinos y describe la vida de un peregrino. Hermano, si tú eres creyente, si tú has creído
estás de paso. La pregunta es, ¿por qué acumulas tanto en este mundo? ¿Por qué vives como si fuese este mundo tu único hogar? ¿Por qué te desvives, hermano, en encajar en un mundo que no es el tuyo? Esta carta, hermano, es una descripción de la vida de fe. Esta carta es una ampliación de lo que dijo Cristo. Tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme. Luego dice, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí esa palabra dispersión es diáspora. Pero no solamente se refiere a los judíos que estaban exiliados, se refiere a un término que identifica a los creyentes, peregrinos, que no son de este mundo. Mientras estemos en el mundo, estamos en esta diáspora, hermano. Estamos expatriados en esta diáspora, pensando, como todo peregrino, que este no es tu hogar final. Está esperándote en gloria. Así que, hermano, ¿qué podemos concluir de esta revisión general del tema de la carta y su propósito? Hermano, déjame darte dos alcances. Primero, esta carta nos va a hacer sentir indignos. ¿Saben qué? Muchos verán esta carta de forma anacrónica. No, pastor, eso es para el pasado. Eso se aplica allá en Nepal, allá hay persecución. En el Medio Oriente, aquí no, pastor, acá estamos tranquilos. Aquí no hay persecución. Tal vez sea porque tú no vives como cristiano. Pero bueno, no olviden que cuando decimos que la Escritura es nuestra regla, nuestro manual de vida, también se dice porque ella nos describe, hermanos. Esta carta es para ti. Esta carta está describiendo la vida de un creyente, la vida de un peregrino. Esta carta y su tema debe ser expuesta, hermano, con urgencia. Debe ser expuesta con urgencia porque han dejado muchos, han olvidado lo que es el sufrimiento por su fe. Nadie quiere, hermano, hoy padecer. Nadie quiere vivir hoy como peregrino. Pero esa vida va a ser descrita en esta carta. Segundo, por favor, busca 2 Timoteo 3, 10 al 12. Mira cómo Pablo engloba la idea acá. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero mire el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿bueno qué dice? Padecerán persecución, y todos no es algunos. La pregunta aquí, hermano, es esa ausencia de sufrimiento en mi vida a causa de la fe que profeso tener, ¿no es acaso una muestra que quizás yo no estoy viviendo de forma, así como dice Pablo, piadosa en Cristo? Esa es la pregunta, hermano. Vives muy cómodo, vives muy bien, y la Biblia te describe todos los que desean vivir piadosamente, no solo vivir, piadosamente sufrirán. La pregunta es, si no se ve en tu vida, ¿no será acaso que tu forma de vivir no es piadosa? Cierro con un texto del pastor Spurgeon, una publicación de La cuchara y la espada. Mira, cuando él escribe esto, que está en un artículo de las cartas del sufrimiento, mira cómo se refiere Spurgeon a sus hermanos en la iglesia.
no podemos hablar con una autoridad consoladora acerca de una experiencia que no hemos conocido nunca, sufrimiento. Los que sufren conocen a aquellos que han tenido esa experiencia y su olor es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Las palabras alcanzadas solo las aprenden las orejas que han sangrado mientras el perforador los ha horadado junto al dintel de la puerta. Dice, hay almas que permanecen todavía en las iglesias cuya experiencia profunda y oscura nunca podremos ministrar mientras no seamos sumergidos en el abismo donde las olas de Jehová pasen sobre nosotros. Si es el caso y estamos seguros de que lo es, entonces podemos dar la bienvenida de corazón a todo lo que nos haga canales más aptos de bendición. Será un gozo soportar todas las cosas por causa de los elegidos, llevar una parte de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que en la iglesia será, dice, una bienaventuranza para nosotros. Amado Señor, te bendecimos a ti por tu palabra expuesta hoy. Señor, sabemos que esta palabra, como hemos indicado, esta carta, para muchos va a ser profundamente resistida porque sus ideales están en este mundo. Su corazón está en este mundo. Esta carta, Señor, va a desnudar a muchos que han vivido hasta este momento con un corazón más apegado a la vanidad, a lo terrenal, a lo que pueden ver sus ojos, y no se han acercado realmente a esa esperanza gloriosa para los creyentes. Señor, usa esta carta también para que todo aquel que no te ha conocido realmente, que cree que el fin de la vida es que nos vaya bien meramente, o ganar dinero, o deleitarnos en lo que hacemos, es todo, oh Señor, cuán extraviado está. Usa esta carta para convencer a aquel que está extraviado en sus convicciones a volverse a Cristo, y a otros, Señor, a correr urgentemente a ti, a dejar su pecado, a dejar su vida vana, que puede saciar solamente para esta vida, pero hay cuando tenga que enfrentarse a su juicio final. Hay cuando tenga que verse expuesto ante la ira tuya. Muchos habrán vivido una buena vida, pero tristemente, Señor, cuando estén ante el juicio final, cuando tengan que ser expuesta toda su conducta, sus motivaciones, oh Señor, se verán desarmados. Ahí será el crujir de dientes, el lamento, el grito de perdición. Señor, ayúdanos por favor y usa esta carta para que crezca la iglesia. Te lo pido en el nombre